¿Ya? 3, 1, 2, 3, prueba audio. Sí. Una disculpa. Vamos a enfocar a la parte de Cortex XDR. Tiene una plataforma de ciberseguridad que, sin temor a equivocarme, de 2019 a la fecha ha tenido cambios muy drásticos. Ellos tienen mucho la idea de pensar de manera disruptiva, trayendo nuevas tecnologías o agregando cosas interesantes a sus tecnologías. ¿Cómo surge la parte de Cortex XDR con Palo Alto Networks, ¿no? ¿Qué estamos viendo, no? Como aquí dice, los chicos buenos se están perdiendo. Ustedes pueden ver al día de hoy múltiples campañas que van sobre ataques dirigidos, sobre algunas industrias específicas, sobre algunas zonas geográficas, sobre alguna empresa ya como tal, ¿no? Y lamentablemente, pues, si bien los vendors de tecnología están, como su nombre lo dice, ¿no?, utilizando tecnología para poder sobrellevar a los atacantes, hoy en día los atacantes están haciendo realmente lo mismo. Los atacantes hoy en día ya son empresas financiadas con un fin común, ¿no? Como podemos lanzar un ataque distribuido para ver a qué le atinamos, pues hoy en día pues ya tienen como tal objetivos fijos, ¿no? Y puede ser desde robarles información, desde sacar dinero, secuestrar información, ya dependiendo del tipo de campaña que estamos viendo, ¿no? Y uno de los vectores de ataque más comunes que siguen existiendo y sigue siendo el más efectivo es la parte de los correos de phishing, ¿no? Donde recibimos algún correo electrónico que parece ser que es un correo de alguna fuente conocida para nosotros, le damos clic y de ahí se empieza a desencadenar una serie de procesos con el objetivo de poder tomar, no sé, posesión de un equipo de cómputo para después empezarse a mover dentro de la red y alcanzar los servidores. Ya va a depender mucho del objetivo del atacante, ¿no? Y muchas tecnologías hoy en día son realmente tecnologías reactivas, tecnologías que se basan en logs, tecnologías que se basan en firmas, que precisamente no van a tener la capacidad de poder anteponerse contra todos estos atacantes o contra todos estos eventos que van surgiendo en el día a día, ¿no? Hoy sí existen muchas plataformas de seguridad, existen muchos vendors de seguridad, pero realmente los que llevan gran parte del trabajo, de los procesos o de la responsabilidad, pues al final son los equipos de seguridad. Los equipos de seguridad hoy en día dentro de las organizaciones, pues se van a enfrentar a distintos temas que van a ir surgiendo en el día a día, ¿no? Uno, pues dependiendo de lo que tengamos de seguridad en nuestra infraestructura, que sabemos que muchas veces vamos a poder, una organización va a poder consumir lo mejor de tecnología de acuerdo a sus posibilidades, ¿no? No podemos tener lo mejor de todos los vendors para tratar de subsanar nube, endpoint, red o todo lo que vaya surgiendo, ¿no? ¿A qué nos lleva esto? A que podemos tener muchas plataformas, podemos tener muchas tecnologías de diferentes vendors. El primer problema que vamos a tener ahí es la integración entre estas tecnologías. Cuando no tenemos una integración nativa entre estas tecnologías, vamos a tener puntos ciegos. Y estos puntos ciegos pues, pueden ser vulnerados por los atacantes. ¿Y a qué nos llevan? A que no vamos a poder detectar todos los ataques. Hoy en día, y más en la ciberseguridad, un punto importante y un pilar es la visibilidad. Si yo no tengo visibilidad de lo que está aconteciendo en mi red, a nivel de endpoint, de la nube, o si yo no tengo visibilidad y no conozco dónde están mis usuarios, dónde están mis aplicaciones, dónde está mi información, pues difícilmente yo pudiera protegerla o entender cómo la voy a proteger contra los atacantes, ¿no? Ahora, les comentaba, muchas herramientas hoy en día se basan en, y lo ven con los firewalls, ¿no? Yo pongo una política de seguridad, tengo motores de firmas para poder detectar las distintas amenazas como tal, ¿no? Pero hoy en día ya pasarnos en firmas para tratar de brindar seguridad, pues ya es algo totalmente reactivo, ¿no? Y un punto importante, y pasa mucho en el mundo de la ciberseguridad, cuando una empresa está viendo un presupuesto para poder consumir ya ciberseguridad, pasa un fenómeno muy interesante porque tratan de consumir de acuerdo a las necesidades que tengan más de una tecnología. No sé, por ejemplo, de un servidor de correo electrónico, por lo regular se van a casar con una marca, quizá con un vendor, quizá dos vendors, pero cuando estamos hablando de ciberseguridad, podemos tener más de 5 vendors diferentes para tratar de armar una arquitectura, tratar de que todas las herramientas se hablen entre sí, tratar de entender un panorama más complejo o más completo de lo que está sucediendo dentro de mi red. ¿Qué va a pasar?
el hecho de que yo como administrador de seguridad tenga que estar como tal analizando todas las personas de mis distintas tecnologías. En la consola A vi que tengo el incidente 1, en la consola B tengo otro incidente. ¿Cómo sé? ¿Cómo voy a poder de manera proactiva, de manera rápida y de manera confiable saber si los eventos que tengo en una consola tienen que ver con los eventos de otra consola y con los eventos de esta consola? Realmente hoy en día un administrador de seguridad, si no tiene una herramienta de orquestación o no tiene una herramienta que tenga Machine Learning integrada que le ayude a hacer esta correlación de eventos, un analista aproximadamente va a tener el tiempo de analizar un 7% de las alertas que se generan con sus distintas tecnologías. Es decir, que vamos a tener un 93% de alertas o eventos, incidentes que se pueden ver, que no lo vamos a poder controlar, no lo vamos a poder gestionar o no lo podemos ver completamente. ¿A qué nos lleva esto? Evidentemente a tener muchos falsos positivos y el atacante pudiera tener éxito en el ataque o en el proceso que está tratando de correr, ¿no? Lo que tratamos hoy en día en la parte de ciberseguridad o lo que se busca es también tener herramientas que tengan la capacidad de poder detener un ataque sin importar en qué ataque, en qué fase del ciclo de vida del atacante se encuentre, ¿no? Sin importar, estamos haciendo un reconocimiento, ¿no? Que hacemos un escaneo, o si ya está entregando el malware, o si ya estoy haciendo conexiones de comando y control para probar la información, ¿no? Las distintas herramientas ya deben de estar preparadas para poder detectar en qué fase del ataque está sucediendo, se genera la alerta y tiene que tener una capacidad también para poder detener estos ataques y darnos el contexto de lo que está sucediendo, ¿no? Esto es un poco de lo que les comentaba hace unos momentos, ¿no? Esto es un gran problema de manera general. ¿Por qué? Porque por lo regular tenemos muchas consolas, muchas soluciones, muchas tecnologías que gestionar o que administrar. Y aquí tenemos algo que le llamamos la fatiga de alertas. Tengo un volumen impresionante de alertas que investigar, pues evidentemente no me va a dar el tiempo para armar yo la historia, entender el incidente, armar lo que el atacante estaba tratando de realizar, ¿no? No voy a poder armar esas piezas. No es humanamente posible, realmente, ¿no? Para eso necesitamos herramientas de automatización. Y el tener tantas consolas nos lleva a una tarea manual y repetitiva de tratar de hacer una correlación de eventos. Y al final somos humanos y nos equivocamos, ¿no? Y si eso le sumamos que un atacante va a estar insistiendo hasta alcanzar su objetivo, pues realmente con un humano no es capaz de detenerlo como tal. Tenemos distintas herramientas en el mercado. Aquí están un poco volteados los colores. Las herramientas que tenemos por lo regular cuando hablamos de seguridad y más en la parte de redes, pues son totalmente reactivas. ¿Por qué? Porque yo voy a tener una regla por la cual si hace match con algún patrón, pues se va a llevar a cabo, ¿no? Y por lo regular, perdón, hablando de firewalls, te voy a permitir el tráfico, te voy a negar el tráfico, a qué vas a poder acceder o a qué no vas a poder acceder. Cuando yo quisiera hacer una investigación más a fondo de lo que está sucediendo, pues me tengo que ir a los logs de la herramienta, ¿no? A los logs de tráfico, a los logs de amenazas, a los logs de filtrado de contenido, para entender un poco qué es lo que está sucediendo. Realmente estos enfoques de seguridad de manera reactiva ya no son eficientes el día de hoy. Hoy lo que necesitamos es una herramienta que tenga la capacidad de aplicar analítica, la parte de Machine Learning, para encontrar patrones, para saber qué está sucediendo y armar incidentes, ¿no? ¿Y cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer con información. ¿De dónde voy a sacar yo esta información? Voy a tener distintos puntos distintos feeds de información que puede ser desde la red, desde la nube, desde mi endpoint o literal cualquier dispositivo de red pudiera darme esa información para que después Machine Learning que haga, pues perfile estos logs, conozca estos logs, perfile comportamiento, entienda cuáles son los parámetros normales de una red o de un usuario, para posteriormente si tengo una desviación en comportamiento, pues yo empiezo a tener alertas de que algo raro o algo no usual está sucediendo dentro de mi red como tal, ¿no? Y hoy en día existen ya diferentes soluciones en el mercado a nivel de endpoint, ¿no? Algo de lo más común que tenemos es la parte de Endpoint Protection o la parte de Endpoint Detection and Response, que sí son muy buenas tecnologías. Hoy tenemos muy buenos EDRs como tal. Digamos que el EDR es lo de hoy para la parte de Endpoint, por la parte de Detection and Response.
Sin embargo, cuando tenemos un EDR, solo vamos a tener un punto de vista de lo que está sucediendo. ¿Y a qué va a ser? A nivel de endpoint, ¿no? Quizá a nivel de red o incluso con alguna integración con un Active Directory, pues yo pudiera estar pasando por alto alguna información que me va a dar una historia más completa de lo que está sucediendo. También tenemos las tecnologías de SIEM. Si bien un SIEM lo que va a hacer es hacer la correlación de eventos de distintas tecnologías, donde yo le voy a estar pasando los logs, pues al final un administrador va a tener que hacer las reglas de correlación o va a tener que configurar las reglas de correlación. Lo que se trata de hacer hoy en día o lo que trata de hacer Palo Alto Networks es precisamente llevar su seguridad a la parte de la automatización, donde sí, el humano sí va a interactuar, pero la idea es interactuar lo menos posible y que la herramienta con todos los mecanismos que tiene de inteligencia vaya ganando tiempo y gane tiempo para evitar que un atacante pues realmente pueda tener o cumplir su objetivo. Entonces, ¿qué es lo que tiene Palo Alto Networks? Palo Alto Networks, bueno, hoy en día, quizá, no sé si alguno de ustedes ha oído hablar antes de Palo Alto Networks. Y por lo regular, ¿de qué tecnologías han hablado? Hemos escuchado hablar de Palo Alto. Firewall. Firewall, correcto. Palo Alto es famoso en el mundo de la ciberseguridad por dos situaciones. El Next Generation Firewall, precisamente, que es una tecnología que ya se conoce, que ya va avanzando de manera independiente. Pero también a veces dicen que pues también es una tecnología cara, ¿no? Pero a veces también cara contra qué. Hay veces, y lo hemos visto en el mercado, en la industria en México, donde muchos clientes prefieren sacrificar performance de un equipo por seguridad, ¿no? Prefiero comprar un equipo barato, que no tenga tantas funcionalidades, pero si ya le prendo funcionalidades, ya se me cae, ¿no? Entonces, la intención de esto es que Palo Alto no solo sea conocido por el firewall. Palo Alto hoy en día es una plataforma de ciberseguridad que se divide en tres áreas de negocio. En específico, Cortex es un área de negocio que no solo tiene la parte de detection and response, tiene orquestadores, tiene análisis de la superficie de ataque, ¿no? ¿Qué va a pasar con Cortex o cuál es la visión? Uno, y este es un punto muy importante para todos los vendors, es tratar de reducir la superficie de ataque. ¿Para qué? Para evidentemente que el atacante tenga menos recursos que poder vulnerar, ¿no? Para llevar a cabo su objetivo. Todas las herramientas o gran parte de las herramientas hoy en día ya van basadas en la prevención. ¿Por qué? Hoy en día ningún vendor de seguridad no deben de tener problemas al momento de detener amenazas conocidas. ¿Por qué? Porque ya es conocido, no deben de tener problema alguno para poderlo detener, ¿no? Entonces, muchas veces son enfoques basados totalmente en la prevención. ¿Qué agrega la parte de Cortex? La parte de analizar la data, de dónde va a salir la data, de mi endpoint va a salir de un firewall, va a salir de un router, va a salir de un usuario, para que yo la pueda analizar y posteriormente tener una automatización en la parte de la correlación de eventos. Y no solo con la analítica, con la capacidad también de la gente que se instale en el endpoint, voy a poder llegar a tener una seguridad totalmente proactiva en la parte de Cortex. Cortex XDR tiene como tal, va a tener distintas ediciones que de acuerdo a la edición que yo consuma, pues son los beneficios que yo voy a tener con la herramienta, ¿no? Tenemos una versión que digamos que es la más básica de todas, así fue como nació realmente la parte de Cortex, que se llama Cortex XDR, la versión Prevent. La versión Prevent me va a detener todos los ataques conocidos y todos los ataques no conocidos. ¿Cómo lo hace? Esto es a nivel de endpoint, se instala un agente en las computadoras, en los dispositivos móviles, y esto va a tener un módulo de Machine Learning integrado que no impacta con el performance de la máquina. Incluso a lo mucho vamos a tener un uso de un 1% del procesador de servidores o cualquier tipo de endpoint. Entonces, esta inteligencia que ya tiene el agente, lo que va a hacer es que cuando un usuario ejecute un proceso, vamos a suponer que están ejecutando un prompt.exe, ¿no? En cuanto el proceso se esté ejecutando, lo que la gente va a hacer es liberar trampas como tal. Va a poner señuelos en el proceso o a lo largo del proceso para tratar de identificar si hay alguna técnica de explotación que se pueda llegar a ejecutar como tal. Como tal, los ataques de día cero o ataques no conocidos que vemos hoy en día, no es que exista una técnica de explotación nueva como tal. Eso es algo muy complejo de lograr realmente. Básicamente lo que se hace es utilizar las técnicas de explotación que ya conocemos. Una técnica de explotación lo podemos
podemos decir que es una suma, una resta, operaciones básicas. Y cuando el atacante ya tiene un ataque algo más evasivo, más sigiloso, más sofisticado, estamos hablando que hizo un conjunto de estas técnicas y tácticas para poder ser evasivos al momento de atacar a una infraestructura, ¿no? Entonces, esta parte de Cortex Prevent precisamente pone librerías en los procesos como trampas cuando identifica que se va a tratar de explotar una vulnerabilidad a nivel de software. Lo que va a hacer es matar el proceso, no se va a ejecutar como tal el run.exe que estoy usando para este ejemplo, y el usuario va a ver en su máquina una alerta, ¿no? Encontramos a través del módulo de DLL Security un comportamiento anómalo y matamos el proceso. Y a nivel de consola, el administrador va a ver incidentes o va a ver también alertas como tal. ¿A qué me va a ayudar Cortex Prevent? Como su nombre me dice, prevenir todo. Pero hoy en día, pues, tenemos a los atacantes que van a utilizar procesos válidos de un sistema operativo para tratar de cumplir con su objetivo, ¿no? Y lo vamos a ver más adelante en un slide, ¿no? Desde cómo desde un Google Chrome que ejecuta a un usuario, pues puede llegar hasta una conexión de comando y control con un host malicioso, ¿no? Todas estas, digamos que funciones más avanzadas que pudiera llegar a llevar a cabo un atacante, lo vamos a poder investigar con la siguiente versión de Cortex, que se llama Cortex XDR, la versión Pro. Esta versión Pro, lo que cambia con la versión Prevent, es que voy a poder investigar, voy a poder tener Detection and Response. ¿Y de qué me va a ayudar a investigar? Que con solo clics que yo esté dando en mi consola, y les voy a mostrar un caso real de una prueba que se está corriendo actualmente, voy a poder tener un contexto de lo que está sucediendo. Y lo más interesante es que yo no tengo que hacer correlación de eventos, porque la herramienta me va a ayudar con toda esta parte, ¿no? Y digo, no nos vamos a enfocar en esta tecnología, pero también Cortex dentro de sus soluciones tiene algo llamado Cortex Sexual. Es un orquestador. ¿Alguno de ustedes ha oído hablar de algún orquestador o de una herramienta de SWAT? Un orquestador, como su nombre lo dice, lo que va a hacer es orquestar la seguridad. ¿Cómo lo va a hacer? Voy a poner el ejemplo de Cortex XDR con Cortex Sexual. Cortex XDR le va a mandar a Cortex Sexual las alertas que vayan surgiendo. Cortex Sexual las va a analizar, va a entender qué está sucediendo, porque también tiene Machine Learning, y nos va a hacer un playbook, que es como si fuera un diagrama de flujo, que te va a decir, ok, estos logs que me estás pasando ya los analicé, yo ya sé lo que está sucediendo, te voy a decir cómo lo vamos a poder remediar de manera automática. Entonces, Cortex Sexual va a tener la comunicación con XDR a través de estos playbooks para darle totalmente la remediación. Y esto estamos hablando de las menos amenazas, ¿no? Amenazas ya muy avanzadas o sigilosas. En sí, Cortex lo podemos ver resumido como una plataforma del siguiente modo. Tengo mis distintas fuentes de información, ¿no? Cualquier dispositivo de red, la parte de identidad, quizá un Active Directory, la parte de cloud, con algunos firewalls as a service, con algunos secure web gateways, la parte de network, como firewall, router, o cualquier dispositivo de red, o la parte de endpoint, que es el agente que instalamos. Realmente, ¿qué es lo que va a hacer Cortex XDR en un inicio? Va a la versión Pro, lo que va a hacer es, de acuerdo a mi fuente de información, yo voy a mandar logs directamente a la nube, lo vamos a llamar el Data Lake. ¿De qué me va a servir esto? El Data Lake va a ir recabando la información. La herramienta hoy en día, con las mejoras que se han hecho, necesita, hablando de endpoint, por ejemplo, 15 días de logs de al menos 30 agentes. Ya teniendo esta información, o la información o la data necesaria, Cortex Data Lake va a ir aprendiendo, va a ir perfilando y va entendiendo cómo funciona esa infraestructura o cómo funcionan estos usuarios como tal. Posteriormente, cuando yo ya empiezo a tener eventos de seguridad, se van a generar alertas en un inicio. Y aquí tengo yo algo que lo vamos a llamar el cocido de troncos, que lo que hace la herramienta es, una vez que yo ya aprendí, ahora voy a perfilar. ¿Sabes qué? Estoy viendo a nivel de endpoint que se están generando N cantidad de alertas. Lo que hace la herramienta de manera proactiva y de manera inteligente es correlacionar estas alertas en un incidente. Yo como administrador ya no voy a tener que investigar 100, 200, 300 alertas. Yo como administrador voy a tener que investigar un incidente. Y ese incidente me va a dar toda la información de qué endpoint tuvo que ver con ese incidente o qué endpoints, qué usuario o qué usuarios, qué artefactos se vieron a través de
de este incidente, pueden ser ejecutables, cualquier tipo de archivo, tanto benigno como maligno, y me da una trazabilidad de todo lo que intentó hacer el atacante. Para esto me va a ayudar la parte de la correlación. Adicional, pues voy a tener otro tipo de características que me van a ayudar a tener un contexto de lo que está sucediendo. Sí, la parte de endpoint, voy a tener también un análisis del tráfico a nivel del endpoint. No lo voy a controlar, pero sí voy a poder tener un análisis. Este tipo de herramientas no controla el tráfico, eso ya sería más un firewall, ¿no? Una parte muy importante es el User Behavior Analytics, que precisamente lo que hace ya es analizar el comportamiento del usuario, pues si sale de los parámetros normales, yo ya tengo una alerta. Y la herramienta adicional, que yo recuerdo que les comenté a un inicio, que hoy en día son pocas ya las herramientas que realmente se van a basar en reglas. A pesar de eso, Cortex cuenta con dos tipos de reglas, pero es para identificar un comportamiento. Tiene los IO, que son indicadores de compromiso. Eso pueden ser una IP que yo ya detecté como maliciosa, un host que yo ya detecté como malicioso. Yo manualmente lo puedo dar de alta como un indicador de compromiso con el objetivo de si un usuario accede a ese indicador de compromiso, pues me va a generar una alerta de que algo está sucediendo, ¿no? Y tengo los BIOS, que son indicadores de compromiso basados en comportamiento. Aquí Palo Alto Networks trabaja muy de la mano con una unidad de investigación propia que se llama la Unidad 42. La Unidad 42 precisamente es la que nos ayuda a construir estas BIOS rules, porque una BIOS rule está construida de un comportamiento, ¿no? De se abrió tal proceso, en tal proceso abrió una condición, o este proceso abrió un PowerShell, que PowerShell abrió un script para una conexión. Todo ese comportamiento malicioso pues ya lo tiene a través de BIOS rules, por si tenemos un comportamiento de ese estilo, ya tener una alerta que nos pueda detener el ataque o nos pueda dar este contexto, ¿no? Adicional de todos los puntos de seguridad que ya tenemos. Una vez que yo ya sé qué está haciendo, o sea, tengo la información en mi data lake, se hace la correlación, aplico reglas, yo ya puedo ver qué está sucediendo. Si es una amenaza que se paró en seco, tengo el incidente, puedo analizar, no pasó nada, pero si es algo que nunca se había visto, que me están atacando a mí específicamente con un objetivo, voy a tener el tiempo para hacer un threat hunt, ¿no? Una caza de amenazas a través de las pantallas. Les voy a mostrar la de más adelante para que vean lo sencillo que es navegar a través de esta herramienta. ¿A qué me va a ayudar esto? A ganar mucho tiempo y entre las acciones que yo pudiera tener para hacer una remediación, desde mi consola puedo quitarle total acceso a la red, a la máquina que yo identifique que está infectada o que la tuve con mi alerta. ¿Para qué? Para que no tenga ninguna comunicación. La única comunicación que va a tener el endpoint en este caso va a ser con la consola de Cortex. Y adicional, suponiendo cuando estamos hablando de empresas distribuidas, ¿no? Que tenemos un corporativo en un estado y tenemos oficinas por otros lados, puedo abrir yo un live terminal desde mi consola para poder acceder al endpoint. Yo ya tengo un incidente, un path donde encontré el proceso malicioso, o puedo acceder directamente al Task Manager para matar el proceso o al sistema de archivos para eliminar un archivo. Algo con lo que me encuentro muchas veces es que me dicen, oye Richard, ¿por qué si yo tengo una carpeta llena de malware, la herramienta nunca me la detecta? Esto es porque cuando yo puedo tener una carpeta llena de malware, pero si no se está ejecutando, pues realmente es totalmente inofensivo. Cuando ya se empieza a ejecutar es cuando empezamos a tener el comportamiento, nos manda la alerta y se detiene y ya tenemos una acción. Adicional, podemos contar con servicios profesionales entregados directamente con la parte de la unidad 42 de Palo Alto Network para hacer la caza de amenazas y para también administrarnos nuestras alertas, ¿no? Y podemos tener toda la parte de la orquestación con la parte de XOR para tener una herramienta totalmente automatizada. Es como la diferencia del antivirus, ¿no? Totalmente. Si un antivirus se va a manejar por firmas, pues cuando tenemos nosotros un ataque nuevo, pues realmente el antivirus lo va a dejar pasar. ¿Por qué? Porque en su base de datos no tiene una firma que tenga que ver con esa amenaza. Entonces, no la va a dejar pasar como tal. De hecho, ya hablando en un entorno empresarial y es real, un antivirus no es lo recomendable en ningún aspecto. ¿Por qué? Uno, la parte de los ataques no conocidos. Dos, cuando estamos utilizando, en este caso, procesos válidos de un sistema operativo para poder armar un ataque,
pues tampoco el antivirus te lo va a detectar, ¿no? Te lo va a pasar de largo. Entonces, la idea de esto es precisamente ir ya pensando más en plataformas de detection and response, ¿no? Sí, hay plataformas que se dedican a puro endpoint, sí son muy buenas, pero lo que se busca es la parte de detección y respuesta extendida. ¿A qué me refiero extendida? Que yo pueda tener distintos orígenes de información. Entonces, este es un pequeño resumen del slide pasado, donde yo tengo mi origen de información, mando a Data Lake mi data como tal, la analizo para que Cortex XDR de manera proactiva ya pueda empezar a detectar los diferentes ataques. Y un punto muy importante, con la parte de Cortex también, pues yo voy a poder tener, en una misma consola, voy a poder tener distintos tipos de soluciones que muchos vendors en el mercado lo tienen por separado, ya sea que nos vendan un solo producto o ya sea que nos vendan una consola diferente para cada producto, ¿no? Estamos hablando de la parte de Endpoint Protection, que de ahí entraría quizá un antivirus de siguiente generación. Toda la parte de Endpoint Detection and Response la tenemos en una sola consola. Network Detection and Response es muy similar a Endpoint. Lo que va a cambiar es que en el endpoint nuestro origen de información son los agentes. En la red, nuestro origen de información es un dispositivo de red. Si hablamos de Palo Alto Networks, por ejemplo, el firewall de Palo Alto puede servir como un dispositivo de red. Y adicional, pues tenemos también por la parte de la analítica, tenemos el perfilamiento del comportamiento a nivel de usuario. ¿Y a qué me va a llevar todo esto, no? ¿Qué pasa? Cuando un atacante está tratando de realizar su ataque como tal, primero, ¿qué me va a decir Cortex? Cortex me va a decir, ¿cuál es tu fuente de información, ¿no? Una vez que ya tengo la fuente de información, lo que hace la herramienta, pues, lo que yo les comentaba, me va a dar una historia unificada. De manera autónoma, me va a hacer un análisis de incidentes y de eventos. Me va a modelar el comportamiento. Esto es muy importante porque a través de yo modelar el comportamiento es cuando yo voy a poder detectar si alguien ya está haciendo un movimiento lateral, si alguien ya no está haciendo conexiones a un servidor malicioso para sacar información, ¿no? Toda esta visibilidad la voy a poder tener. ¿Y cómo la voy a poder automatizar? Bueno, lo vamos a ver más adelante. Esta es una vista miniatura de lo que es la causa raíz. Con la parte de Cortex yo puedo en mi investigación llegar a una causa raíz, de cuál fue el proceso que inició todo. Y si ese proceso tiene procesos hijos, ¿qué fue lo que estuvo haciendo? Yo puedo analizar proceso por proceso, viendo a ver si realizaron, no sé, cambios en el registro de Windows. ¿Se lo desglosa? Totalmente. Sí, o sea, haz de cuenta que esto es como si fuera un diagrama de flujo. Lo vamos a ver un poco más adelante, pero cada círculo es un proceso como tal, ¿no? Este pudiera ser un WinWord, ¿no? Y el WinWord abrió, no sé, una consola, y la consola abrió un PowerShell, ¿no? Entonces yo puedo analizar ya en esta vista, veo cuál fue la causa raíz a nivel de proceso y a nivel de usuario, y puedo ver cuáles son los procesos que tuvieron que ver posterior a la ejecución del primer proceso o del owner, ¿no? Y con la parte de XOR, es lo que les comentaba, a través de distintos playbooks, yo puedo mandarle estos playbooks a la herramienta para que interactúe y me haga la remediación automática. Ahora, ¿por qué es importante no solo quedarnos con un punto de vista de lo que está sucediendo? Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? El simple hecho de que un usuario acceda a una página web, pues voy a poder tener, al momento de revisar logs, voy a poder ver logs muy diferentes que se me generan en mi firewall, y con el mismo evento, logs muy diferentes que se generan desde el punto de vista de un endpoint, ¿no? Es un mismo evento, pero son diferentes puntos de vista. ¿Por qué? Porque cada herramienta va a tratar de analizar distintos puntos. Cuando yo ya uno todo, ya tengo una historia más clara de lo que está sucediendo, ¿no? Hablando de la data de la red. Y esto es en términos de Palo Alto Networks, ¿no? Yo pudiera ver con el tráfico de red qué aplicaciones está accediendo un usuario, quién es mi usuario, sobre qué zona se movió, si fue una DMZ, una zona de internet, a qué URLs están accediendo. Pero con la parte de Cortex, yo voy a poder ver el usuario, voy a poder ver los procesos, voy a poder ver si ese proceso está firmado, si está firmado por quién y si existe un hash para ese proceso. Y al final yo voy a tener una sola historia unificada para un solo
para un solo evento como tal. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer o qué es lo que hace Cortex? Pues sí, primero, pues nos va a detectar, ¿no? Nos va a prevenir, va a detener todo lo conocido, todo lo conocido tiene la capacidad de la gente de detenerlo. ¿Por qué? Porque no, les repito, no nos basamos en firmas, sino más en comportamiento de los procesos, en este paso. En el primero. En un segundo punto, ok, ya voy a poder detectar a través del comportamiento, ¿cómo? Pues con Machine Learning, es decir, que yo ya perfilé el comportamiento de mis usuarios o ya perfilé el comportamiento de mi red. Voy a poder analizar de manera rápida una causa raíz, voy a tener un timeline también de lo que está sucediendo. Y una parte también muy interesante, Palo Alto siempre se trata de medir, por así decirlo, de apegarse a diferentes marcos de referencia. En específico, la herramienta de Cortex trata de apegarse a la parte de Mitre Attack, que incluso ya en su consola, cuando yo tengo un incidente, de acuerdo a las tácticas y técnicas que evalúa Mitre, me dice, tu incidente número 1, hubo 250 alertas, de esas 250 alertas tuvimos, no sé, 20 alertas que cayeron en ejecución, otro tanto que cayeron en persistencia, otro tanto en comunicaciones de comando y control. Entonces, yo ya de manera específica, a través de lo que evalúa Mitre y las tácticas y las técnicas que utilizan los atacantes, yo ya puedo ver hasta dónde pudo haber llegado el atacante con la parte de la investigación, ¿no? ¿Y a qué me va a llevar esto? Que si es algo, y realmente esto pasa muy, pero muy pocas veces, si es algo que la herramienta no pudo detener en seco, voy a tener el tiempo suficiente para poder investigar y para poder tener una respuesta oportuna, ¿no? Eso es el menor de los casos. ¿Por qué Cortex es tan efectivo? ¿Por qué? Porque tiene diferentes puntos de seguridad o distintos módulos de seguridad que van a entrar para la detección, ¿no? Tengo desde módulos pre-ejecución, un análisis basado en nube y análisis post-ejecución. ¿A qué me van a ayudar estos? ¿No? El pre-ejecución, a tratar de saber si va a una técnica de explotación conocida o no conocida, está tratando de generar el software, pues voy a mandarla a alerta, ¿no? O si tengo, bueno, la parte de exploit prevention, ¿no? Una parte muy interesante es la de Threat Intelligence. Una herramienta de Threat Intelligence realmente nos va a dar un contexto de las amenazas. Aquí este módulo de pre-ejecución también entra en una parte de Threat Intelligence que va muy, muy de la mano de la nube. ¿Por qué? Porque lo que la herramienta determina si es un comportamiento malicioso o no, nos manda la alerta y nos detiene el ataque en un segundo plano, cuestión que no ve el usuario. Todos los ejecutables se mandan a un análisis a la nube. No sé si estén familiarizados con la parte de las herramientas o la tecnología de Sandbox. Una tecnología de Sandbox lo que va a hacer es ejecutar las distintas muestras en entornos controlados para llegar a la conclusión de si esa muestra es maliciosa o no es maliciosa, ¿no? Antes de que llegue a la red. ¿Qué es lo que hace Palo Alto con esta tecnología? También manda a hacer un análisis al Sandbox que tiene Palo Alto en la nube, donde hace distintos análisis. Primero va a ser un análisis estático del ejecutable o del archivo o de la muestra, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del análisis estático? Tratar de verificar, y esto como les comento, no es en paralelo a lo que la herramienta ya detuvo a nivel de, ¿no? Pero hace un análisis estático para saber si es algo que Palo Alto ya conoce. Pero Palo Alto hablo de marca en general, no solo con la solución de Cortex. Sin un análisis estático no encontramos absolutamente nada malicioso, procedemos a hacer un análisis dinámico, que es lo que hace realmente un sandbox. Ejecute en máquinas virtuales para tratar de saber qué es lo que está sucediendo. Y conforme lo va ejecutando, también nos va a hacer un tracking de qué intentó hacer la muestra a nivel de distintos sistemas operativos. ¿Qué pasa? Que existe el malware evasivo que tiene la característica de detectar cuando se esté ejecutando en un entorno de sandbox, en una máquina virtual, para inhibir su comportamiento y poder burlar esos puntos de seguridad, ¿no? Palo Alto para esto tiene un último análisis, que es un análisis basado en máquinas físicas, para poder determinar si esta muestra es maliciosa o no. ¿Cuál es la importancia de este análisis? Dices, oye, Richard, pero tú me dijiste que si él ejecuta un proceso y se encuentra algo malicioso, lo va a matar. ¿Para qué hacer todo este análisis? ¿Por qué? Porque si fuera una amenaza de día cero, vamos a suponer que se dio una amenaza en horario de México a las 10 de la mañana, pero se dio en España, geográficamente hablando, se dio en España con Cortex.
se detuvo en la preejecución, se mandó el archivo a analizar a la nube, se descubrió que era un comportamiento malicioso que no se conocía, e inmediatamente Palo Alto genera una firma para esta nueva amenaza y la comparte con toda la base instalada de Palo Alto Networks en general. Y también Palo Alto Networks tiene una alianza, el Cyber Threat Alliance, donde pues también colabora con otros vendors de seguridad. ¿Este análisis dinámico, por ejemplo, del día cero, lo hacen personas en Palo Alto o es a través de Machine Learning? El dinámico es con Machine Learning, el estático, si hay personas en la unidad 42 de Palo Alto monitoreando, porque ya es el último análisis y ya es en máquinas físicas, donde si es malicioso, ahí sí se va a descubrir. A base en logs, ¿verdad? ¿Cómo? ¿En base a logs? No, en base a la muestra. Vamos a suponer que nosotros tuvimos un archivo, un PDF, ¿no? Pero ese PDF desencadena otro tipo de procesos. Lo que se manda a analizar es el PDF. Y al final te dice, ¿sabes qué? En Windows 7 trató de abrir, hacer modificaciones en el registro de Windows, trató de hacer conexiones. Entonces, con base a ese comportamiento malicioso es como vamos a tener un veredicto si la muestra es malware o es benigno. De nada. Entonces, esto es muy importante porque quizá una amenaza de día cero que se dio el horario de Guadalajara a las 6 de la mañana, pero se vio en España, pero ya se vio a las 11 de la mañana en México con un cliente de Palo Alto, de firewall, o sea, vamos a quitar la parte de Cortex, lo más seguro es que si tiene las suscripciones de seguridad necesarias, ya puedan tener protección para esta nueva amenaza, ¿no? ¿Cuánto tiempo yo necesito esperar para que mi tenant tenga la base de datos actualizada? Hablando de Cortex, es de manera inmediata. Hablando de firewall, va a depender de qué tipo de suscripción tenga. Si es una suscripción, porque esto se llama Wildfire, el sandbox de Palo Alto. Si el cliente tuviera el firewall, la suscripción de Wildfire, en tiempo real recibe actualizaciones. Si no tuviera esa suscripción y tuviera la de amenazas conocidas, por así llamarlo, tiene nuevas firmas cada miércoles. ¿Tiene una limitante de archivos por minuto? Por decir, en otras soluciones tienes el sandboxing agregado al tienes agregado ahí, pero si tú tienes una suscripción, tiene una limitante de pasar archivos por minuto al análisis de sandbox. Si tú lo sobrepasas, todos los demás archivos que pasan por ahí. Como tal límite de archivos no tiene, pero sí tiene un límite de cuánto va a pesar ese archivo. No. El dato exacto no lo tengo a la mano, pero sí, va en función de un máximo. Y esto, bueno, vamos a cambiar un poco esto en cuestión del firewall, es totalmente configurable, ¿no? Si viene por default, yo le pudiera aumentar o reducir. Ok. Pero es manipulable, pues. Totalmente. Ahora, el módulo post-ejecución, ¿a qué me va a servir? Me va a servir precisamente para poder detectar todas estas amenazas que utilizan un recurso válido de un sistema operativo. ¿Por qué? Porque en una pre-ejecución yo no detecté nada malo, ¿no? Google Chrome realmente pues no es nada malo, pero cuando Google Chrome ya tiene ciertos procesos en específico, para esto está el post-ejecución, porque sigue monitoreando el proceso para saber si hay algo malicioso, ¿no? Por eso tenemos, si vemos bien, son 2, 4, 6, 8, son 9 motores que nos van a ayudar a detectar las amenazas, ¿no? Quizá en este no detectamos nada, pero cuando llega acá ya tenemos una alerta, ¿no? Eso también es un gran diferenciador. Y digo, ya cuando la herramienta empieza a manipular la información, empieza a entender el comportamiento, pues empieza a hacer un modelo de datos para entender cuando existe una desviación. Y creo que en este ejemplo es más visual, ¿no? Dentro de la red corporativa yo puedo tener usuarios o puedo tener máquinas, ¿no? Máquinas con Windows, usuarios que son administradores de TI, usuarios estándar, un servidor de Active Directory, un iPhone, Android. Yo pudiera tener distintos dispositivos. Cuando Cortex empieza a recibir los logs, pues empieza a perfilar el comportamiento de, mira, este endpoint transfiere 3 teras de data al día, ¿no? Este usuario, pues, por lo regular usa aplicaciones web y solo utiliza el protocolo HTTP y HTTPS, ¿no? Este usa mucho la parte de conexión cifrada. Este se conecta a cerca de 500 hosts al día. Entonces va a aprender de la red y va a aprender del usuario. ¿Por qué? Porque cuando yo ya tengo un comportamiento diferente, lo va a detectar, ¿no? O sea,
un usuario que solo usaba HTTP y HTTPS, de repente empieza a tener un número importante de requests de DNS hacia un servidor en específico o hacia un grupo de dominios, ¿no? Entonces, este usuario por lo regular no se comporta de este modo. ¿Qué quiere decir? Lo más seguro es que este endpoint ya esté comprometido. Lo que está haciendo es una comunicación de comando y control con su defraudador o con un sitio malicioso para poder hacer exfiltración de información, ¿no? Entonces, todo esto Cortex va a tener la capacidad de detectarlo y de detenerlo antes de que el atacante cumpla con su objetivo como tal. Ahora, dentro de las características que tenemos con la parte de Cortex XDR, esto es lo que les comentaba, ¿no? ¿Cómo voy a detectar yo una amenaza? Pues sí, tengo mis distintas herramientas, no necesariamente de seguridad, sino de red, a nivel de usuarios, y se generan, todas ellas me van a generar distintas alertas. Y uno como humano va a tener que intentar entender el contexto de si lo que pasa acá tiene que ver con lo de acá y lo de acá con lo de acá. No nos da el tiempo realmente, ¿no? Hacer una correlación de manera manual. Para esto nos ayuda precisamente Cortex, porque va a tener la data, la va a integrar en la nube, aplica toda la parte de Machine Learning y vamos a detectar la amenaza de manera rápida, ¿no? Y realmente es muy rápida la detección, donde yo como administrador de seguridad no tuve que hacer ninguna correlación. La herramienta hizo todo este trabajo por mí y evidentemente también mucho más rápido, ¿no? Cuando estamos hablando también de una casa de amenazas, de tratar de entender qué es lo que sucedió, pasa algo muy similar, ¿no? El usuario tiene distintas consolas de seguridad y está tratando de encontrar la amenaza por donde vino el endpoint infectado, pues realmente nos lleva mucho tiempo. Y este es un pequeño ejemplo del causality chain, o la cadena de causalidad que tiene Cortex cuando yo voy a investigar un incidente. Esta es una alerta que se generó por la parte de phishing. ¿Qué fue lo que pasó? Pues se abrió Chrome.exe. Chrome.exe descargó un ejecutable que realmente, bueno, era un zip, pero es un ejecutable disfrazado de zip. Posteriormente, este ejecutable se ejecutó, abrió una consola, que abrió un PowerShell, que abrió un script, y este script a la vez inició una conexión de comando y control. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues que este comportamiento ya no es normal a nivel de usuario y la cadena de procesos ya es algo malicioso. Entonces yo ya tengo mis alertas, ya tengo un evento, se interrumpe la comunicación para evitar que el usuario pueda sacar la información, ¿no? Entonces, Cortex, ¿qué me va a dar? Pues me va a dar el tiempo suficiente para yo poder hacer casa de amenazas, que como les comento, en los casos va a ser lo menos, por toda la inteligencia que ya tiene, ¿no? Adicional de los procesos que yo puedo ver cómo se van ejecutando uno a uno de lo que estuvo sucediendo, también lo puedo ver en un timeline, ¿no? ¿Cuál fue el primer proceso que se ejecutó y en la hora específica qué fue lo que sucedió, eso qué conllevó, y lo puedo ir viendo punto por punto, ¿no? Adicional, pues tengo la parte de Threat Intelligence. Palo Alto maneja una herramienta de Threat Intelligence llamada Autofocus, que va muy de la mano con la unidad 42 de Palo Alto. ¿Qué es Autofocus? Autofocus, todo lo que vive como tal en la nube de inteligencia de amenazas de Palo Alto, todos los artefactos maliciosos, la unidad 42 se encarga de dar un contexto de lo que está sucediendo. ¿A qué me refiero? Me puede decir qué familia de malware es la que se vio en mi ataque, si ha tenido variantes a través del tiempo, cuándo fue la primera vez que se dio esa muestra, en qué zona geográfica se dio por primera vez, sobre qué verticales de negocio ha afectado. Correlacionado. Exactamente. Y lo voy a tener yo muy visual a través de etiquetas, ¿no? Aparte de Threat Intelligence. Entonces, cuando yo tengo un incidente, una amenaza, pues yo puedo ver esta amenaza siempre y cuando también tenga el servicio de autofocus. Voy a poder tener el contexto dándole clic casi al incidente, de ver mi amenaza en autofocus para entender un poco más. Adicional, al final, pues lo que analizamos es información, pues existen ciertas bases de datos con esta información, donde yo voy a también poder acceder para hacer una investigación más profunda. Y vamos a utilizar algo muy similar a lo que es el SQL, aquí le vamos a llamar SQL, donde yo puedo armar queries para ver procesos de un endpoint en específico, para buscar un artefacto malicioso, ya que tengo el hash, puedo buscar por hash ese artefacto malicioso en todos mis endpoints. Si es que existe, lo puedo mandar destruir. En este caso, por ejemplo, ¿no? Puedo
puedo acceder directamente a la fuente de información para yo poder tener una visibilidad más amplia, ¿no? Lo que les comentaba, Palo Alto se apega mucho a diferentes marcos de referencia, en este caso a la parte de Mitre, donde tenemos ya predefinidas muchas reglas de lo que evalúa Mitre, por si nosotros encontramos alguna amenaza que tenga que ver con alguna de las tácticas o técnicas, pues poderlo tener identificado en qué punto intentó, o qué es lo que intentó hacer el atacante, ¿no? Filtrar información, movimiento lateral, resistencia. Y adicional, yo puedo crear reglas personalizadas en caso de ser necesario, o también excepciones. ¿Por qué es importante también este punto? Porque muchas organizaciones tienen aplicaciones que les vamos a llamar aplicaciones hechas en casa, que van a abrir ciertas conexiones a un servidor, a una base de datos, a lo que necesitan acceder. Entonces, una herramienta que no conoce esa aplicación porque es una aplicación customizada, pues le va a brincar el por qué esta aplicación no está abriendo conexiones, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer yo para no causar ruido? Agarrar el proceso, lo puedo meter a una lista de excepciones. ¿Para qué? Para decir, esta es una aplicación hecha en casa, no es ningún proceso malicioso, y pues de ese modo que no nos esté deteniendo la ejecución de este archivo. Y adicional, también yo puedo, dentro de las reglas que configuro, si ya tengo ubicado el proceso, también lo puedo meter a la protección, ¿no? Para que toda la protección que tienen todos los procesos, pero también lo tenga mi aplicación customizada, ¿no? Esta herramienta es muy fácil de implementar, es muy fácil de instalar. ¿Por qué? Porque al final es una aplicación de software as a service. No necesitamos que el usuario tenga infraestructura en sus servidores o que nos haga un espacio en un servidor para poder implementar la herramienta. Esto nos ayuda a que la consola vamos a poder acceder desde cualquier punto que tengamos internet. Nosotros podemos gestionar la herramienta, ¿no? A través de una sola consola, no importa si yo tengo solo la versión para endpoint o tengo la versión para red. Si yo tengo todas las versiones, puedo tener todas las versiones conviviendo en una misma consola. Les voy a enseñar la consola un poco más adelante, pero esto es como una pequeña vista donde yo solo tengo aquí un incidente, pero este incidente tiene N cantidad de alertas. Y aquí me dice todos los artefactos que tuve que ver, todos los usuarios, todos los juegos. La causa raíz la puedo investigar también de manera sencilla. Esto es lo que les comentaba, ¿no? Yo voy a tener un árbol de procesos que puede ser así de sencillo, o de acuerdo a la complejidad del ataque, también yo pudiera ver diagramas más complejos para poder tratar de identificar quién fue el que inició todo y hacia dónde ir, ¿no? Incluso si yo le diera clic en cada proceso, en la parte inferior yo pudiera ver las alertas que tuvieron que ver con este proceso en específico, o por qué se me generó la alerta, y proceso por proceso, ir viendo qué es lo que estuvo sucediendo, ¿no? Y en la parte de response, yo puedo tomar respuesta de distintas maneras. Lo puedo automatizar con un orquestador, sí. Puedo acceder desde la consola al sistema de archivos en Linux y en Windows. Sí, también lo puedo hacer. Puedo utilizar las consultas de SQL con una licencia adicional para poder hacer mi casa de amenazas, buscar un mismo artefacto en todos los endpoints y mandarlo a destruir. También lo puedo realizar, ¿no? Lo ideal sería poder tener todo automatizado con las distintas herramientas. Cuando yo tengo un incidente a investigar, esta es la parte interesante porque yo no tengo que investigar alertas. Aquí me va a poner todos los incidentes que se vayan generando. Aquí yo pudiera asignarle este incidente a que investigue un analista, algún colega mío, de ¿sabes qué? A ti te toca este incidente, investígalo tú. Aquí este incidente, por ejemplo, no está asignado, me dice cuándo se generó, me dice una breve descripción de este incidente y me dicen los usuarios, ¿no? De manera muy resumida. Y del lado derecho puedo ver el detalle de mi incidente. Este incidente tuvo 18 alertas. ¿Cuál fue el origen de mi alerta? Fue el puro agente de Cortex. Son 18 alertas, ¿no? Y aquí me dice, en la parte que evalúa Mitre, pues tuve 7 alertas de ejecución, 3 de resistencia, una de escalación de privilegios, una de evasión defensiva, descubrimiento, conexiones de comando y control. Yo le pudiera dar clic en cada una de estas para ver cuál fue el proceso o hacia dónde intentó hacer la conexión de comando y control, por ejemplo, ¿no? Y me dice phone host, fueron 2 usuarios, y tengo 3 wildfire hits, ¿no? Wildfire, lo que les comentaba, es, para mi punto de vista, es la columna vertebral de Palo Alto, porque es lo que nos va a dar un contexto en todas las amenazas, ¿no? Entonces, quiere decir que aquí en este incidente ya encontró tres probables malware, ¿no? O encontró 3 malware. Y yo desde aquí yo pudiera administrar o gestionar totalmente el incidente, iniciar con una investigación, aislar el endpoint de acuerdo a la acción que yo fuera a tomar, ¿no?
o incluso la pueda investigar más a fondo. Ya cuando la investigo más a fondo, ya es cuando me sale mi causality check, ¿no? Que lo vimos anteriormente, ¿no? Donde también a través de un proceso, aquí por ejemplo el número 2, yo en un mismo proceso puedo tener más de una alerta asociada al mismo, ¿no? Y con esto pues yo puedo ver que quizá este proceso fue un proceso importante dentro de la cadena de eventos, de la cadena de causalidad. Ya que identifiqué, ya que vi mi incidente, ya que le eché un vistazo a mis alertas, ya vi qué procesos tuvieron que ver, ahora sí, ¿cómo lo voy a contener o qué es lo que voy a hacer? Lo que podemos hacer y la manera más práctica de poder hacerlo es aislar totalmente los hosts o el host comprometido de la red. ¿Qué va a pasar? Voy a bloquear todo el tráfico de red, a excepción del tráfico que genero, la comunicación que genere con la consola. Esto me va a ayudar a ganar tiempo para entender qué es lo que está sucediendo. Una vez que ya no tiene ningún tipo de salida a internet, pues a través de la misma consola abro un pequeño live terminal para poder acceder al sistema de archivos o también a los procesos que se están ejecutando, ¿no? Para poder yo tomar una acción manual, ¿no? Por así decirlo. Y adicional, sí lo puedo orquestar con la parte de córtex sexual como tal. Por ejemplo, aquí tengo una cadena de causalidad, se abrió un live terminal, encontramos cuál fue el proceso malicioso, podemos matarlo o podemos entrar directamente al File Explorer, ¿no? A tratar de, accedemos al sistema de archivos. Por ejemplo, este es un usuario que tiene un NMAP, que quizá no es un usuario que lo tuviera que estar utilizando, tuviera que hacer un mapeo de puertos, y desde aquí yo puedo eliminar los archivos, ¿no? La herramienta como tal ya tiene configurados acciones por default que va a tomar la herramienta de acuerdo a lo que esté sucediendo. Por lo regular, está pegado a las mejores prácticas, pero yo pudiera configurar desde el principio, si yo veo un artefacto malicioso, ni siquiera tomar la acción de bloquearlo, ¿no? Mandarlo directo a cuarentena. También lo pudiera hacer, de acuerdo a la necesidad del negocio. Adicional, también puedo pasar mis scripts de Python, puedo hacer mi línea de comandos para también automatizar un poco más la parte de la seguridad. Podemos tener este tipo de integraciones, ¿no? Tenemos un módulo que es un adicional que se llama Host Inside. Este módulo en lo particular es un módulo que a mí me gusta demasiado. ¿Por qué? Porque tenemos una funcionalidad que se llama Search and Destroy. El aislar el endpoint, el acceder al sistema de archivos, el acceder a los procesos que está corriendo, sí me va a ayudar a detenerlo, ¿no? Pero cuando estamos hablando de una empresa, no sé, que tenga 1,000, 2,000, 3,000 usuarios y tenemos un incidente que tenga que ver con 100 usuarios, pues el estar haciendo esa acción usuario por usuario, pues me va a llevar, me va a consumir mucho tiempo. Con este módulo de Host Inside, yo automáticamente tengo acceso a un nuevo módulo que le voy a llamar Search and Destroy, que es lo que les comentaba. Tengo mi base de datos de SQL, yo en mi incidente yo ya tengo el hash que se generó de mi amenaza y puedo hacer una búsqueda, pero ahora sí ya la búsqueda es sobre mi 100% de endpoints y me va a decir, ¿sabes qué? Esta amenaza está en todos estos endpoints, 50 endpoints. Ok, desde aquí yo los puedo mandar destruir en masa, sin tener que estar accediendo uno por uno. ¿Qué me va a ayudar esto? Que también yo voy a poder tener una visibilidad de todos los endpoints administrados por Cortex. Voy a poder ver por endpoint qué procesos está corriendo, qué aplicaciones está usando, si tiene algún script que se auto-ejecute cuando inicia el sistema operativo, también lo voy a poder saber, porque quizá también ahí podríamos tener algo malicioso. Y un punto muy importante, tengo un análisis de vulnerabilidades. Me va a decir, de mis 500 endpoints, tienes todos estos endpoints con más de una vulnerabilidad. Me dice en específico cuál es la vulnerabilidad conocida que tengo, la CVE, y me dice de dónde puedo descargar el parche. Eso sí, no hacer parcheo, porque eso ya es más tarea del sistema operativo, pero el administrador de seguridad va a tener esta visibilidad de, ok, tú ya viste que tienes N cantidad de alertas y ahorita lo vamos a ver en un ejemplo. Tienes N cantidad de alertas. Entonces, yo puedo ver de esas alertas si hay algún ataque, el famoso Eternal Blue que lleva la parte de WannaCry. Aunque yo ya conozco la vulnerabilidad conocida para explotar en la parte de Eternal Blue, yo la puedo buscar en mi Vulnerability Manager
para ver si tengo endpoints que tengan esa vulnerabilidad y tomar una acción. Tuve un caso con un gobierno municipal que nos estaban atacando. Me fui al Vulnerability Management. Evidentemente sí tenían solo un endpoint con esa vulnerabilidad que fue explotada antes de que se instalara la herramienta. La herramienta ahora sí literal les sirvió para apagar el fuego que estaba sucediendo. ¿Qué empezamos a ver posterior a que Cortex detectó ese comportamiento? Empezó a detectar otros endpoints que estaban tratando de meter código malicioso en ciertos procesos, intentaron hacer movimiento lateral, porque la intención de ese atacante realmente es darle a los sectores de ese gobierno municipal, y están intentando entrar están intentando utilizar distintos vectores, pero pues el Vulnerability Management nos ayuda también para tener una buena salud de nuestros endpoints, mientras que también Cortex va deteniendo todo lo adicional, ¿no? Cortex también tiene al día de hoy servicios administrados. Si bien yo les dije, bueno, o hablando del mundo de la ciberseguridad, uno de los puestos que yo creo que más tiempo nos lleva o nos consumiría profesionalmente hablando es cuando alguien es un administrador de seguridad, porque ahí sí, cuando pasa algo en la organización, tenemos que estar ahí respondiendo sí o sí. Y esto pues implica el estar casi disponibles 24/7. Para esto, Palo Alto Networks, a través de su unidad 42, y tomando en cuenta que también los ataques van creciendo en volumen con el paso del tiempo, y ya lo estamos viviendo en México, pues también muchos vendedores o muchos vendedores de seguridad te venden servicios profesionales. La idea de los servicios profesionales es que ellos mismos como fabricantes se hagan cargo de la gestión de la herramienta, ¿no? Únicamente yo como organización me estén diciendo esto sucedió, pero yo no me molesto en lo absoluto para estar gestionando la herramienta, ¿no? Lo puedo transferir a un tercero. ¿Qué tenemos hoy en día? Tenemos la casa de amenazas administrada y la parte de detección y respuesta administrada. Es decir, sí podría funcionar como un multitenant, por decir algo, nosotros somos varios proveedores y decimos, ¿sabes qué? Yo voy a vender servicios de SOC, yo te voy a contratar a ti la herramienta y yo le voy a vender esa herramienta a mis demás usuarios, y entonces ahí yo puedo dividir, digamos, la infraestructura de todos mis clientes, ¿o no? Sí, de hecho, fíjate, voy a cambiar un poco el speech. Palo Alto, hablando de cómo se comercializa, tiene su comunidad de canales que son los que les venden a los clientes. Dentro de esa comunidad de canales tenemos unos canales que les vamos a llamar MSSP o MSSP, que realmente no solo te venden la tecnología, sino te venden la administración. Y cuando estamos hablando de carriers, que pues evidentemente son las telefónicas, ellos dentro de sus servicios de SOC te ofrecen ese tipo de servicios. ¿Qué hace Palo Alto? Te dice, tú eres un MSSP, tú tienes tu SOC, yo te vendo a ti, porque tú eres MSSP en específico, te vendo un tenant madre. Y a través de tu tenant madre tú puedes tener a todos tus clientes administrados. De manera continua. Un número de tenants para... Ajá, para... Cuando eres MSSP, no. De hecho, este proyecto que les cuento vino como un MSSP porque ellos tienen la facilidad de poder generar licencias sin tener que tercerizarlo con Palo Alto para poder apagar esos bomberazos. Ya después ya nos metimos de lleno a hacer una prueba de concepto con ellos para saber qué es lo que está sucediendo. Pero sí es un modelo de negocio. Se puede manejar de ese modelo. Y bueno, y Cortex. Cortex, como todas las tecnologías de Palo Alto, ha ido cambiando drásticamente, ¿no? Cortex apareció con Palo Alto en 2019, ya existía anteriormente con una tecnología llamada Traps, que solo nos prevenía, no nos daba toda la trazabilidad que existe ahorita. Palo Alto es una de las marcas, no solo a nivel de endpoint, sino a nivel de todas las tecnologías que manejan, que cada trimestre están haciendo una adición interesante a las características, ¿no? Quizá lo que yo les estoy contando ahorita de Cortex en 3-4 meses puede que cambie incluso hasta drásticamente. Y precisamente ustedes lo ven en la pandemia vino a catapultar este tipo de servicios y otro tipo de servicios que también, por ejemplo, tiene Palo Alto un firewall como servicio, que pues ya no tienes infraestructura, es para el trabajo remoto precisamente. Y hoy en día, por ejemplo, esta herramienta de Cortex, esto ya es más temas marketeros, por así decirlo,
pues cada año se hace una evaluación a través de NitriAttack, donde se hacen distintos rounds para calificar la herramienta. Palo Alto Networks siempre sale como los mejores evaluados en la parte de detección y en la parte de visibilidad. Esto realmente nos ha ayudado mucho a poder colocar la tecnología y básicamente hoy en día prueba de concepto que se ejecuta, básicamente es prueba de concepto que se convierte en un nuevo cliente por toda la visibilidad que nos dé la herramienta. Entonces, les voy a mostrar rápidamente la consola. Voy a dejar de compartir un momento. Esta es la consola de Cortex. Este es el... Esos son tenants. Cortex tiene un gateway por si tienes que manejar muchos tenants. Desde un gateway te dice, aquí están todos tus tenants y desde aquí tú accedes. Evidentemente, bueno, ahí por atrás hay una cuestión que dar usuarios, dar privilegios para poder acceder. Entonces, la consola de Cortex tiene diferentes módulos. Cuando yo accedo, lo primero que me va a mostrar es un pequeño resumen de los últimos incidentes que se han visto. Para ser más específico, los últimos 30 días. Me da un resumen de los incidentes de los últimos 30 días. Por ejemplo, aquí tengo 96 incidentes y es muy visual, ¿no? Por color me dice la criticidad. Cuando es un rojo muy intenso son críticos, si no son high, si no son medios, si no son low. Esto es de los últimos 30 días. Yo lo pudiera modificar aplicando distintos filtros. Me dice el top 10 de incidentes que han sucedido, ¿no? Y se fijan, todos son Eternal Blue, Eternal Blue, Eternal Blue. O sea, ahí están fuertes tratando de meter el barro. Pero se fijan, cada incidente tiene un número. Esto quiere decir es el total de alertas que están adjuntas a un mismo incidente, por ejemplo, 169, 168. Y aquí me dicen los hubs, cuáles fueron las máquinas que tuvieron que ver con estos incidentes en específico, ¿no? Este es en una vista principal, esto es totalmente editable y modificable a lo que yo quisiera ver. Tengo una opción de reportes. ¿Qué me dan los reportes? Me puedo dar los incidentes, me puede dar los usuarios, los endpoints administrados, de acuerdo a lo que yo quisiera visualizar. Lo puedo generar directamente aquí en la consola o puedo programar para que se me envíe por correo electrónico con cierta periodicidad. Cuando yo tengo un incidente, me dices, ok, ahí tengo los incidentes. Ahora, ¿cómo los voy a poder visualizar? Me voy literal a la parte de incidentes y aquí es cuando yo voy a tener como tal, del lado izquierdo, voy a tener listados mis incidentes. Aquí también te aplica un filtro por default de lo que yo voy a visualizar. Solo van a ser aquellos incidentes nuevos o aquellos incidentes que aún sigue investigando. Si yo ya terminé de hacer mi investigación y le di carpetazo, le cambio el estatus a resuelto y ya no me sale aquí. Y también son los últimos 30 días lo que me muestra, ¿no? Y si se fijan, del lado izquierdo tengo los incidentes y del lado derecho tengo el resumen. Este es el incidente 127. Fueron 90 alertas. Fue una corrupción de memoria. Lo que tratan de hacer con la corrupción de memoria, pues es tratar de... no sé si han visto el buffer overflow, cuando la idea es como mandar ciertos número de peticiones a un servicio o alguna aplicación. A ojos del usuario pareciera que se me trabó la aplicación, pero en ese inter, el atacante puede tomar en un background acceso a la aplicación
Esto tiene que ver también un poco con la parte de código ensamblador. Inyectan código malicioso en el proceso con el objetivo de poder llevar a cabo un ataque como tal. Entonces, aquí me dice cuáles son los orígenes. El origen solo fue el agente de Cortex, fue un usuario y fue un host, ¿no? Si me voy a la parte de... Bueno, este es una alerta no tan alarmante. Pero, por ejemplo, una de Eternal Blue. Son 64 alertas. Aquí yo tuve dos orígenes de información. Mi agente de Cortex. Los orígenes de información los veo aquí. Mi Cortex. Y esta lupa quiere decir que fue el análisis de comportamiento. Fue la parte de analítica. Fue un host. Fueron 3 usuarios. Y si se fijan, de acuerdo a lo que evalúa Mitre, pues tuve 64, de las 65 alertas, 64 fueron de movimiento lateral. ¿El usuario se refiere al usuario del endpoint? Del endpoint, correcto, porque yo puedo, y con este caso lo vi mucho, que siempre era el usuario system sobre el cual actuaba. Entonces quiere decir que hubo una escalación de privilegios, porque primero era el usuario normal del endpoint y después ya veías que era el usuario system. Pero sí ahí te muestra los endpoints y los usuarios. Es correcto. Cuando veo las alertas, aquí ya vienen, yo apliqué de manera automática al darle en Mitre que me muestre solo las alertas de movimiento lateral. Entonces, lo que va a hacer aquí es mostrarme alerta por alerta lo que estuvo sucediendo, ¿no? Fue el host, fue PC de Josué, username fue system, la severidad fue alta, el origen de mi alerta fue el agente de XDR, cuál fue la acción que él hizo, fue bloquear. Bloqueó o ya no permitió la ejecución, la categoría fue malware, cuál es el nombre de la alerta, cuál es la descripción. Si yo quisiera ver un poco más la cadena de causalidad, basta con que yo le dé clic derecho en cualquier alerta y me aparecen estas opciones. Si le doy Investigate Causality Chain, y me lleva a lo que es como el diagrama de flujo de los procesos que tuvieron que ver con esa alerta. Muchas veces yo pudiera tener un solo proceso, pudiera tener 5 procesos, pudiera tener N cantidad de procesos, ¿no? Ahorita que sigue ahí cargando. Este es solo un solo proceso, pero si se fijan, de ese proceso tuve 9 alertas nada más. Y aquí me dice, te estoy mostrando la alerta 1 de 19. Me dice cuándo sucedió, el nombre de la alerta, qué categoría fue, que fue malware, cuál es mi origen, cuál fue el módulo, porque el Cortex tiene distintos módulos, los 9 módulos que les enseñaban, que hay unos pre-ejecución, post-ejecución y en la nube. Y aquí fue la parte de amenazas conductuales, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo? Fue bloquearlo. Si yo me fuera un poco más abajo, en esta alerta en específico, pues me puede dar aún más información de lo que está sucediendo. O si yo le doy clic solito al proceso, me va a mostrar todas las alertas como tal, ¿no? De la misma manera que lo pude visualizar. ¿A qué me ayuda a tener esta visibilidad? Cuando estamos hablando de ataques más avanzados, yo aquí puedo ya identificar cuál fue el host y cuál fue el proceso. Yo teniendo ya esta información, yo ya puedo tomar una acción porque ya sé sobre qué puedo ir. ¿Cómo lo puedo hacer? Lo puedo hacer desde aquí, en la parte superior derecha tengo una opción que dice Actions. Y si se fijan, la primera opción por lo regular que siempre me va a dar es aislar el endpoint. Una vez que yo lo aíslo, yo ya puedo abrir un Live Terminal para poder acceder al sistema de archivos. Esto tomando en cuenta si yo no tuviera módulos adicionales. Si tuviera módulos adicionales, pudiera hacer otro tipo de respuestas. Ya que yo tengo ya la información, ya supe quién fue, ya supo lo que hizo, aquí mismo en la parte de Incident Response tengo una opción que se llama Response Action Center. En el Action Center ya es qué acción yo voy a tomar sobre lo que está sucediendo, ¿no? Esa acción, bueno, aquí le puedo dar New Action, puede ser desde aislar el endpoint, desde poner un archivo en cuarentena, hacer una lista negra o una lista blanca de procesos, aislar el endpoint, tener listas dinámicas de amenazas por si detecto algo también, tenerlo a la mano, pero
Si yo le doy clic en New Action, puedo tomar aún más acciones para poder tener una remediación. Le voy a dar clic en New Action y aquí ya me dice, ¿no? ¿Qué puedo hacer? No se puede hacer, no es el core de la herramienta, que pueda hacer un escaneo de malware, sí. Vamos a hacer un escaneo de malware, podemos aislar, podemos correr scripts directamente en los endpoints, o podemos, con las distintas licencias adicionales, hacer un file search. Si vieron, teníamos cerca de 90 alertas de Eternal Blue. Quizás el mismo artefacto, yo por hash, en file search, yo lo pudiera buscar. Una vez que lo encuentro con el destroy file, puedo buscar ese artefacto en todos los endpoints y que los elimine de todos, ¿no? Ya no es una acción manual como tal. ¿Sobre qué trabaja muchas veces Cortex? Yo les comentaba la parte de los Bayok Rules, que son para las amenazas conductuales. Toda esta inteligencia la va poblando la herramienta y la va poblando también Unidad 42 de Palo Alto Networks. Ahorita que cargue, lo que van a poder ver son nombres de alertas o de comportamientos, qué tipo de alerta va a ser, filtración, discovery, evasión, y lo más importante, el comportamiento, ¿no? Y aquí es cuando ya me dice, ¿no? En network, cuando action type sea igual a outgoing y falle, y las IPs remotas empieza a poner como dices, ¿no? Entonces, cuando algún comportamiento de los usuarios cae en alguna Bayok Rule, quiere decir que de acuerdo a lo que evalúa cada año Mitre, está cayendo en algo malicioso, ¿no? Adicional, yo no necesito de las Bayok Rules para poder detectar amenazas conductuales. Precisamente por eso es cuando también yo enciendo la analítica, cuando ya tengo cierta cantidad de data. Si yo no tuviera la analítica prendida, no tuviera suficiente data, pudiera detectar el comportamiento de acuerdo a este tipo de reglas que ya existen como tal, ¿no? Dentro de la consola, ¿qué más puedo hacer? Puedo tener una visibilidad de todos los endpoints que tengo instalados, puedo armar grupos dinámicos, grupos estáticos, porque sabemos que no siempre para una organización las necesidades de seguridad van a ser las mismas para todas las áreas. Entonces yo pudiera aplicar aquí un grupo de endpoints, ya sea por tipo de endpoint, por sistema operativo. Por ejemplo, si tuviera yo Windows XP, que todavía hay clientes que tienen Windows XP, le tengo que poner yo un agente de una versión más viejita que soporte Windows XP, lo puedo meter en un grupo dinámico y ponerle unas políticas de seguridad específicas para XP. Entonces, cada que yo instalo un agente en automático me dice que el sistema operativo es Windows XP, de manera automática la va a meter a un grupo. O yo puedo hacer una lista estática, ¿no? Yo agregar los endpoints de manera manual si yo tengo alguna necesidad muy específica, ¿no? Y les comentaba del análisis de vulnerabilidades. El análisis de vulnerabilidades también es un punto muy importante para saber el estado de salud de mis endpoints e incluso de mi red, ¿no? Yo con la parte de Cortex puedo tener un análisis de vulnerabilidades en general que me diga, dentro de tu red, tú tienes todas estas vulnerabilidades en tus endpoints. Yo lo pudiera ver de manera más específica dándole clic en la parte de endpoints. Si le doy clic en la parte de endpoints, va a ser el agrupado de manera diferente. Va a agrupar por endpoint y cada endpoint me va a decir, por ejemplo, este tiene más de 611 vulnerabilidades que pudieran ser explotadas, ¿no? Entonces, si yo le diera clic en alguna de ellas, y aquí ya, bueno, este es el score de severidad de vulnerabilidades solo de este servidor, ¿no? Encontró 1615 vulnerabilidades. Yo le voy a dar clic en alguna. Me dice, es de escalación de privilegios esta vulnerabilidad. Está con un 7.8 e incluso ya más a detalle me dice esta vulnerabilidad las tienes en todos estos endpoints. Si yo la quisiera ver directamente en list me da también una breve descripción de la vulnerabilidad que tengo y de qué me va a ayudar esto, que también desde aquí yo me puedo dirigir directamente a la página de Windows para descargar la base de conocimiento que me va a parchar esa vulnerabilidad. Entonces, no solo es tratar de entender qué puede ser explotado y investigar alertas, ¿no? También siempre una buena práctica es también tener
Pues en sí vulnerabilidades, también cae mucho en la parte del usuario, porque muchas alertas que se generan también a veces es por desconocimiento del usuario que no puede acceder o que no conoce, ¿no? Y en México es muy común ver que aún muchas organizaciones sean objetos de ataques efectivos o exitosos, que todo llega a través de un correo electrónico, que quizá con una charla que les dieras a toda tu fuerza de trabajo se pudiera haber evitado, ¿no? O incluso prácticas de que yo dejo aquí un USB, alguien lo va a conectar. Yo hubo un caso con un cliente que compró ahí en la Ciudad de México, me imagino que también aquí se debe de dar, en el centro histórico venden USBs con música. Un usuario metió un USB con música y Cortex detectó un malware de día cero. Entonces, Cortex nos va a dar toda esta visibilidad, y si recuerdan algo que dije casi al inicio, la columna vertebral de una buena seguridad es la visibilidad que yo pueda tener, porque si yo no sé qué vulnerabilidades tengo, dónde está mi información, dónde están mis usuarios, qué están haciendo, pues difícilmente yo pudiera protegerlo. Entonces, la idea de que Cortex me dé toda esta visibilidad. Ahora, esta consola de Cortex únicamente tengo agentes desplegados a nivel de endpoint, pero si yo tuviera también a nivel de red, el mismo evento de Eternal Blue quizá pudiera yo tener muchos más artefactos, ¿no? Y pudiera tener como origen de información el firewall. ¿Por qué? Porque ya hubo también algo a nivel de red que salió de los parámetros, que también yo tuviera que echarle un ojo ahí. ¿Se puede integrar con otras marcas de firewall o solamente con firewall? Se puede integrar con cualquier dispositivo de red. Empezó integrándose con Fortinet, con Cisco, con Checkpoint, pero hoy en día cualquier dispositivo de red se puede integrar. Y ¿cómo? Por logs. Por el puro log hay que normalizarlos a cierto formato. Se hace una política de reenvío de logs en los dispositivos para que lleguen a Data Lake. Data Lake los almacena y XDR, los almacena, perfila el comportamiento y XDR empieza a anotar las informaciones. Es como un 100, pero de ejecutación, ¿no? Fíjate que es una pregunta que hacen mucho y sí existe la confusión, pero un 100 no te va a actuar, un 100 solo te va a correlacionar y al final un 100 tú lo vas a tener que configurar. Aquí toda la herramienta tiene la inteligencia que te agrupa y te dice hasta las acciones a tomar. Entonces, un 100 no va a responder. ¿Cuánto tiempo tardo yo como para que ya yo tengo ya mi herramienta ya bien aprendida? Es muy buena pregunta. Va a depender, ¿no? Por default, bueno, ya tiene las analíticas activos, pero te dice la herramienta cuando tú la implementas por primera vez, te dice que necesitas al menos 30 agentes instalados y que estos agentes ya en conjunto te generen al menos 15 días de logs. Evidentemente, si yo despliego un número mayor de agentes, pues la data que se genera va a ser mucho mayor y quizá yo no pudiera activar antes de tiempo, ¿no? Entonces, la herramienta también cuando ya tiene la data suficiente, ya me dice, ya puedes activar la parte de analítica. Cuando yo le doy Activate, tarda 3 horas aproximadamente en que ya está totalmente activo la parte de analítica. Pero digamos que el simple hecho de instalar la herramienta te dan una libra de activación, aprovisionas los servicios en la nube, te puede tardar unos 20, 30 minutos. Una vez eso ya tenemos acceso a consola, ya pudiera empezar yo a generar mis agentes, empezar a desplegarlos, empezar a instalarlos, y en un inicio me funcionaría como la versión prevent, que me va a detener todo, ataques conocidos y no conocidos. Ya con la data adicional ya le activo analítica y ya tengo toda la parte de detection and response completa. No sé si tengan dudas, preguntas, es lo que tenía preparado para ustedes. Son muy buenas, caro. $200 por licencia más. Una pregunta. En el tema de deslindar responsabilidades, ¿qué casos han tenido o cómo puede ayudar la herramienta cuando ya se involucra el Ministerio Público, a lo mejor el atacante está lejos o afuera, o para ser parte de la evidencia? Pues, mira, es una muy buena pregunta.
A mí, en la experiencia que tengo, no me ha tocado que lleven a instancias legales algún caso así. Sin embargo, la herramienta te va a dar toda la información necesaria para que en nuestro caso, incluso acaban de sacar una licencia nueva de forense. Con la parte de forense puedes investigar todo el rastro que dejó el atacante. E incluso desde las alertas, si tuviéramos una alerta, vamos a suponer, de comando y control, si no me voy al incidente, bueno, abre el incidente y ya me voy a las tripas de las alertas, yo pudiera ver hacia dónde intentó hacer la conexión. Si los administradores que tienen herramientas con alguna formación, falta de conocimiento, no atienden el tema, descifra todo ante un ransomware, ¿esta herramienta vive donde se cifró o vive fuera? De hecho, va a evitar incluso la ejecución del ransomware. La evita. Sí necesitamos que una persona o un administrador interactúe para hacer la investigación y resolviendo los eventos, porque Cortex te puede, depende cómo lo tenga configurado, pero una configuración por default es, mi respuesta va a ser bloquear, pero el bloquear no implica que yo mande a cuarentena el ejecutable. Para eso viene también la parte de investigación. Yo lo pudiera hacer también desde que yo estoy haciendo mi configuración inicial, pudiera modificar los perfiles para cambiar también algunas configuraciones por defecto. Una de esas precisamente es no solo bloquear, ¿no? Mételo a cuarentena o eliminarlo totalmente. Y así ya me evito yo el estar haciendo una investigación. Y bueno, va a depender ya más cómo el negocio vaya a querer llevar la seguridad, ¿no? ¿Qué quiere decir que con esa herramienta ustedes le aseguran a su cliente que aunque sus administradores no hagan lo correcto, nunca van a tener ransomware? Ante un ataque de ransomware. Sí, incluso, no sé si recuerdan, fue, bueno, el de SolarWinds, el ataque, que era sobre certificados. Pues una de las empresas que atacaron en Estados Unidos también fue Palo Alto. El firewall de Palo Alto no lo detectó. El que detectó todo y dio la inteligencia para después armar una respuesta fue Cortex. Aún así, siendo un ataque sofisticado que ya había pegado en varias empresas, Cortex lo que hace es lo que les comentaba al inicio. Cortex, aunque sea una técnica, más bien una amenaza de día cero, va a tener el conocimiento necesario para poder detenerlo. ¿Por qué? Una técnica de explotación como tal, para que salga una técnica de explotación nueva, que alguien la desarrolle, es sumamente complejo. Entonces, lo que usan es realmente una serie o agarran distintas técnicas de explotación para encontrar un caminito y poder generar. Evidentemente, pues hay un trabajo atrás, ¿no? Que se inició para el descubrimiento, ver qué vulnerabilidades tiene, pero precisamente lo que hace Cortex es cuando yo ejecuto un proceso, cubro con librerías el proceso por si hay una técnica de explotación que quiera ser explotada, valga la redundancia, lo que va a hacer es matar el proceso y mandarlo a la red. E incluso dentro de los módulos yo pudiera activar algo que le llamamos el Ransomware Protection de modo más agresivo, que implica que aplicaciones que no tienen nada que ver con un ransomware pueden mutar un comportamiento sospechoso y pueden matar los procesos, pero lo tienen cubierto. Es que la ventaja es que aprende, ¿no? Sí. O sea, va aprendiendo lo que el usuario va generando, digamos, día a día, y cuando empieza a detectar algo que es anómalo, ahí es cuando bloquea y lo aísla, y entonces eso permite que ya no llegue hasta la encripción del disco o la encripción de la máquina para poder... Sí, de hecho, esta consola lleva un test viva. Es una prueba que estamos haciendo con un cliente y es un mes que han intentado pegarle con el WannaCry y nomás no pueden. Pero digo, la ventaja es que precisamente como me comentan es por comportamiento, yo no necesito tener una firma para detener algo, ¿no? Aunque no lo conozca, tengo la capacidad de detenerlo. ¿Y vive en la nube? Vive en la nube, es una aplicación de software as a service. Por eso también la implementación es súper rápida. Sí. Sí, y con el agente, el agente. Listo, no sé si tengan más preguntas. $200 al mes o al año. Ah, es por licencia al año, más o menos. Sí. Sí, la pago. Como 15. Digo, al final ya hoy en día ya hablando de seguridad, pues un firewall o seguridad perimetral pues ya no nos es suficiente. Y si vemos el tema de la pandemia por el simple hecho de que muchas
empresas mandaron a su fuerza de trabajo a su casa home office, pues eso implica que te conectes a una red que no está administrada por la empresa, puede ser numerada. Entonces, una herramienta de detection and response con una herramienta de Secure Web Gateway, yo creo que es una combinación perfecta para la fuerza de trabajo remota. ¿Y cuánto te va a costar desencriptar un disco con una información que para ti es relativamente importante? Y diste en un punto muy interesante, ¿eh? Muchas empresas no ven ese punto, ¿no? A veces, no sé, algún integrador le dice, mira, esta es mi propuesta económica, y dicen, es que es muy caro. Sí, desgraciadamente, no sé, una pyme aquí en México, si le llegan a tirar su operación, muy difícilmente se vuelve a levantar. Sí, tuvimos un caso con un cliente mucho y le invitaron un disco de un servidor de nómina y le cobraban 500,000 pesos por ejemplo. Y no era una empresa muy grande, pequeña. Sí. No, o sea, tuvo que volver a sacar el disco, meter otro nuevo, volver a meter nóminas y eso les costó meses de volver a ejecutar todo. Y hay veces que parece curioso, va a dar ese cálculo, ¿no? Que tienen sus productivos y tienen sus backups ahí mismo, ¿no? Entonces descifran hasta el backup así. Entonces, realmente, pues una buena postura de seguridad, pues viene desde la mano de tener buenos controles, de tener a la gente capacitada, y de tenerle foco, porque ya hoy en día la ciberseguridad en México ya es algo, ya es una necesidad, ahora sí ya no es como tanto un lujo, ¿no? Claro. Pues, listo. Muchas gracias.